Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está con nosotros hoy, Señor. Y podemos, Señor, ir al trono de tu gracia, ¿verdad? Para hallar gracia y oportuno socorro. Te damos gracias, papá, porque tú nos creaste con un propósito en esta vida. Sabemos, Señor, que todas las situaciones que estamos viviendo, todas colaboran para el bien de los que te amamos. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, buenas o malas, los que te amamos sabemos, Dios, que todo colabora para el propósito por el cual fuimos llamados. Te damos gracias. Gracias, Señor. Ahora tú en tu casa, te voy a pedir que me ayudes a estar orando. Vamos a tener un tiempo de oración antes de iniciar la palabra. Vamos a orar ahí desde tu casa. Cierra tus ojos un tiempo, un momento. Dile gracias, papá, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has regalado un día más de vida en el cual podemos demostrar cuánto te amamos y que disfrutamos estar en tu presencia y disfrutamos tu palabra, disfrutamos todo lo que es de parte tuya hacia nosotros. Nos encanta que tu Espíritu Santo viva en nosotros. Lo disfrutamos muchísimo. Agradecemos a Jesucristo nuestro Señor por haber muerto en esa cruz y resucitado venciendo a la muerte. Agradecemos a ti, Padre eterno, porque tú has sido bueno con nosotros, porque a pesar de la adversidad, sabemos que de esto vamos a tener un provecho, vamos a producir fruto, vamos a crecer en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes un propósito con todas las cosas que están ocurriendo. Con todo lo que ocurre, Señor, tú lo transformas para bien para nosotros, porque sabemos que todas las cosas colaboran para el propósito por el cual fuimos llamados. Y por eso es que hoy te damos gracias. Señor, pedimos que derrames de tu presencia en cada persona que está hoy conectada o viendo el video. Padre, que tú puedas, Señor, transformar su vida, que puedas abrazarlos, Señor, puedas estar con ellos sanando sus heridas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos también por aquellas personas que están padeciendo, que están teniendo algún problema, alguna situación, que no pueden ya con eso. Padre, oramos por cada persona, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú estés ahí para consolar, para ejercitar su fe, Señor, para crear frutos, Señor, en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque sabemos que tú has tomado el control de todas las cosas y aunque hay cosas que no nos parecen o no entendemos, lo ponemos en tus manos, Señor. Lo ponemos en tus manos porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sabemos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Y sabemos que tú nos amas, Señor. Nos amas tanto que has enviado tu único Hijo Jesucristo para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. Mientras vamos por esta tierra, somos peregrinos en esta tierra, pasamos un tiempo, no sé, 15, 20, 30, 70 o 100 años en esta tierra, pero nos estamos preparando para vivir una eternidad contigo, Padre. Gracias te doy por todo eso. Gracias por los hermanos y amigos que están hoy conectados a este video y lo están viendo. Gracias por sus vidas. Gracias porque sé que también estás transformando sus vidas, estás colaborando con ellos, estás haciendo grandes cosas en sus vidas, aunque ahorita a lo mejor no lo estamos viendo, pero lo veremos el fruto de todo esto que se está sembrando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento de tu palabra, que podamos comprender, Señor, lo que hoy vamos a leer y que sea para edificación, Señor, de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, veo que ya están por ahí algunos conectados. Vamos a tener nuestro servicio dominical, la palabra de Dios para este domingo, ¿verdad? Como pues ya tenemos varios domingos haciendo iglesia en casa, sabiendo que la iglesia somos las personas. Sí nos hace mucha falta el estar juntos, el gozarnos con los hermanos, el poder abrazarnos y disfrutarnos, ¿verdad? Pero bueno, es un tiempo de guardarnos, un tiempo de cuarentena, un tiempo, decíamos, ¿verdad?, de prueba, y creo que vamos a salir victoriosos de esta prueba. Yo no sé qué piensas tú, sé que estás pasando momentos complicados, pero sé que vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. Hoy el Señor pues, me ha dado una palabra que quiero compartirte y espero que sea para bendición de tu vida y los tuyos, que si la ponemos en práctica creo que vamos a dar fruto de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Amén. Bien, vamos a compartir un poco de la palabra. Te voy a recomendar que vayas por una Biblia
busques una Biblia en tu casa, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de leerla desde un dispositivo móvil, está bien. Si quieres leerla desde tu teléfono, está bien. Pero muchas veces estamos viendo la predicación, ¿verdad? A través del teléfono o el dispositivo, por eso es importante que tengas una Biblia. Es muy importante que la tengas también porque tú puedes ver que lo que estamos leyendo viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Tú puedes verificar lo que estamos leyendo y sobre todo que la palabra va a aumentar tu fe, va a sembrar más fe y va a dar fruto en tu vida. Amén. Que se haga un rema en tu vida la palabra de Dios. Por eso te invito a que leas conmigo la palabra de Dios. Amén. Bien, pues hoy tengo un tema muy interesante que el Señor me estuvo dando la semana. Hemos tenido un tiempo, ¿verdad?, de búsqueda de Dios muy intenso, un tiempo de tener tiempos como familia, de oración, tiempos como haciendo un culto familiar, tiempos de oración, pues muy intensos e intensivos porque pues estamos en casa, estamos guardados en casa como familia y lo que sabemos hacer es buscar a Dios, lo que viene a nuestro corazón es tener más presencia del Señor y pues lo estamos haciendo. Y Dios me ha estado hablando, durante la semana estuvimos hablando de algunos temas, algunas parábolas que Jesucristo habló, pero algo que me ha estado inquietando, hablando muy fuerte en mi vida, es acerca del corazón del hombre. Cuando hablo del hombre me refiero al hombre y la mujer, al ser humano. Esta situación, esta pandemia, virus, como le quieras llamar, prueba o no prueba, como tú le quieras llamar, pero lo estamos viviendo todos, ¿verdad? O nos está afectando a todos, pues está trayendo, está provocando algo en el corazón del hombre. No sé si te has dado cuenta. Yo compartía en uno de estos días que yo estaba viendo, observaba, porque platico con algunos hermanos, ya sea por algún chat o algo por teléfono, nos comunicamos, y podía observar cómo se está comportando el corazón de varias personas. Estoy observando que del buen tesoro del corazón están sacando lo bueno, pero también estoy viendo que del mal tesoro del corazón están sacando lo malo. Algunas personas están sacando el ser dadores, el compartir lo que tienen, el hacer muchas cosas buenas para los demás, están orando, intercediendo por cada uno de sus hermanos, por la nación entera, pero otros están murmurando, están criticando o están siendo codiciosos con lo que tienen. Es un tiempo muy extraordinario porque es donde se está mostrando lo que hay dentro de nuestro corazón. Toda esta tribulación, toda esta situación está sacando lo bueno de nosotros y lo malo que pudiéramos tener por ahí. Ahora, yo les comentaba que si saca esta tribulación o esta situación, está sacando algo malo en tu vida, no es para condenación, no es para que tú te sientas mal, sino es para que cambiemos algunas cosas, ¿verdad? Hemos hablado acerca del oro, cómo es refinado, como dice la palabra, que nuestra fe, ¿verdad?, más preciosa que el oro, es pasada por fuego, pero el oro es pasado por fuego a grandes temperaturas para que salgan las impurezas, los metales que no son oro, salen a la superficie y se puedan quitar para que el oro sea puro. Nuestro corazón se está purificando, nuestro corazón está sacando la desesperación, la angustia, el miedo, la falta de fe, para que la quitemos y en cambio pongamos fe, pongamos las virtudes, pongamos el fruto del Espíritu, pongamos nuestra confianza en Jesús. Amén. Y bien, estando observando eso, se me venía, estaba leyendo al apóstol Pedro. Hemos hablado mucho de otras personas que vienen en la Biblia, muchísimo de José el Soñador, muchísimo de Moisés y de otras personas, pero poco hemos hablado del apóstol Pedro y creo que ha sido un hombre, fue un discípulo que fue muy pasado por fuego, fue un hombre que fue moldeado su corazón, fue transformado su corazón y yo me identifico en algunas partes de su vida, ¿verdad? Que a veces pienso que tengo la razón y pienso que deben de ser así las cosas y a veces hablamos de más y no nos callamos, ¿verdad? No escuchamos, ¿verdad? Y después del tiempo nos damos cuenta que no era como nosotros pensábamos y somos pues corregidos, pero también somos transformados, gracias a Dios, porque Él es bueno,
porque es lo que quieres transformar nuestras vidas para bien. Amén. Pues vamos a la palabra. Te voy a pedir que vayas a Primera de Pedro, ahí en tu Biblia, por favor, busca Primera de Pedro. Vamos a leer un poco. Vamos a pedirle al Señor que nos dé discernimiento en su palabra. Y te voy a pedir que me ayudes a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 23. Y si ya tienes Primera de Pedro, capítulo 1, hazme el favor de poner amén ahí en la transmisión para saber que ya varios están en Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. ¿Ya estás ahí? Bien. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? Esta porción de la Biblia tiene muchísimo contenido, muchísimo alimento espiritual. Podríamos pasárnosla todo el día escudriñando esta parte, pero me gustaría resaltar algunos puntos. Bien, dice la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas, quiere decir que nuestras almas son purificadas, ¿verdad? ¿Y cómo? Vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo purificamos nuestras almas o cómo Dios purifica nuestras almas? A través de la obediencia a la palabra de Dios, porque dice que es por la obediencia a la verdad, y la verdad, dice la palabra, que es la verdad nos hará libres, y la verdad es la misma palabra, la verdad es Jesucristo mismo, porque en Juan 1 nos dice que desde el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es la palabra. Entonces somos purificados, nuestra alma es purificada a través de la palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través del proceder de la Biblia, a través del practicar de la Biblia, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra alma es purificada, ¿verdad? Por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, y viene con E mayúscula. Espíritu de Dios. Entonces nosotros necesitamos la palabra, necesitamos a Jesucristo y necesitamos a su Espíritu Santo, porque Él nos capacita, Él nos empodera, Él nos da la capacidad de poder obedecer la palabra. Nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos obedecer la palabra. Por eso hemos visto que personas leen la palabra, quieren practicarla, pero no pueden, ¿verdad? Porque no andan en el Espíritu, sino andan en la carne. Eso dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 7, por ahí lo puedes leer en adelante, ¿verdad? Donde dice que los que somos de Cristo Jesús no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el Espíritu de Dios es el que nos capacita, nos empodera y nos ayuda en todas las cosas, ¿verdad? Inclusive nos consuela en las aflicciones y nos ayuda a poder obedecer la palabra, como dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad o a la palabra mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Hay un amor que es fingido. Hay un amor el cual personas muestran por conveniencia, porque quieren manifestar un amor, porque quieren algo de una persona y tratan de manifestar un amor fingido, producido en la carne, algo que me conviene en la carne. Pero aquí nos habla de un amor fraternal, no fingido, un amor que sale del corazón, un amor, ¿verdad?, incondicional, que ese es el amor de Dios. Porque cuando la palabra de Dios empieza a obrar en nuestro corazón, ¿verdad?, cuando empezamos a ser transformados por el Espíritu, empezamos a ser auténticos en nuestro corazón. Podemos tener ese amor auténtico, ese amor no fingido, ese amor que es Dios mismo, porque Dios es amor. Un amor el cual te compadeces de las personas, aunque no tengan nada que beneficiarte ellos, tú los ayudas. Aunque no sea nada de ti o no tengas ningún compromiso con las personas, tú colaboras.
tú colaboras con el bien de la sociedad, tú colaboras con el bien de la expansión de la palabra, tú colaboras inclusive con las personas que no se lo merecen, pero sin embargo tu mirada ahora es como la de Jesús, como la de Dios, con misericordia, con compasión, no mirando, ¿verdad?, por lo que han hecho, lo que se merecen, sino mirando con compasión y con un amor fraternal. Dice también, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Wow, nos habla de un corazón puro. Entonces nuestro corazón tiene que ser purificado, ¿verdad? Dice también la palabra, corazón puro siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice que siendo renacidos, somos renacidos, volvemos a nacer, nuestra vieja naturaleza es muerta, ¿verdad? Es dejado atrás y entonces somos nuevas criaturas, somos transformados a un nuevo hombre, a una persona diferente, renacida, con un corazón purificado, con un alma purificada, ¿verdad? Y somos diferentes. Lo que antes no podíamos hacer en la carne, ahora lo hacemos en el espíritu. Amén. Cuando tú no podías dejar ciertas cosas que te dañaban, ofendían a Dios, ¿verdad? En el espíritu puedes dejar de hacer todo eso. Inclusive el pecado que hemos hablado este tiempo, gracias a Jesús, que fue quitado de nuestra vida, fue pagado y fuimos liberados, pero con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya, si queremos, ya no pecamos. Él nos fortalece, nos capacita, nos establece, ¿verdad? Para permanecer libres, ¿verdad? Con la libertad con la que Dios nos hizo libres, ¿no? Con la que Jesús nos hizo libres. Entonces, qué hermoso. Pero dice que aquí, que no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Nos habla de la simiente de Dios. La simiente corruptible es la simiente del hombre, pero la simiente de Dios es incorruptible. La semilla que es sembrada en nuestros corazones, que Jesucristo mismo, es una semilla incorruptible, incontaminada. Y es con esa semilla es que vamos a dar fruto de una criatura nueva, vamos a ser personas nuevas. Y mira quién lo está escribiendo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que todos lo conocimos, ¿verdad? En un principio, cuando Jesús lo llama, cuando él era un pescador, un hombre, ¿verdad? Arrebatado, un hombre que era muy impulsivo, un hombre que hablaba mucho y nuestro Señor Jesucristo tenía que estarlo moldeando, tenía que estarlo enseñando, ¿verdad? Si te fijas, en los evangelios era el que más corregía, era el que más, con el que más tenía ahí situaciones, porque era un hombre muy arrebatado, pero aún así Dios lo usó de una gran manera y le dio un gran propósito y lo amó tanto, ¿verdad? Por eso es que si tú eres una persona así arrebatada, que te equivocas, no te desanimes, Dios te ama. Y así con ese carácter, Él solo lo va a moldear y lo va a usar para bien. Solo que tú tienes que permanecer en su palabra, aplicar su palabra, obedecerle, ser lleno del Espíritu Santo y tú y yo seremos transformados. Amén. Aquí podemos ver un hombre, ¿verdad? Como decía que lo vimos, de un carácter pues muy brusco y hablador, ¿verdad? No sé si conoces personas así, pero tenemos mucha esperanza en la palabra de Dios. Tenemos la capacidad de cambiar gracias al Espíritu de Dios. Aquel Pedro impulsivo pasó por la disciplina del Señor y podemos recordar, ¿verdad? Ahorita vamos a leer un pasaje y Pedro pasó por disciplina. Muchos dicen, no, es que Dios ya no disciplina. No, yo no me refiero al castigo. Dios no lo castigó, el Padre no lo castigó, ¿verdad? Sino sí estuvo siendo disciplinado. Y ahorita vamos a ver un verso. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31, me ayudas a ir ahí del Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 y 32. Vamos a hablar algo muy interesante. Bien, si ya estás ahí, pon amén. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! ¡Qué escritura! Imagínate que Jesús, nuestro Señor, te llama y te dice por tu nombre. Y te dice, pues el enemigo os ha pedido para zarandearte. Y tal vez tú digas, Señor, líbrame de esa zarandeada. No me hagas pasar por ahí. Y dice Jesús, pero bueno, yo ruego, oro para que tu fe no falte. Qué interesante palabra. Quiere decir que
Hay ocasiones, ¿verdad?, donde pues tenemos que pasar una zarandeada, pero Jesús observó, nuestro Señor, que Pedro necesitaba una zarandeada, no como un castigo, no como una mala suerte, no como algo malo, sino como algo necesario. ¿Cuántas cosas en nuestra vida que nos ha zarandeado han transformado nuestro corazón? Yo reconozco, yo reconozco que muchas cosas que me han pasado han transformado mi corazón, ¿verdad? Y faltan muchas cosas todavía por cambiar. Pero yo sé que hay cosas muy importantes de mi vida, de egoísmo, soberbia, de mal carácter y muchas cosas que, repito, sé que todavía faltan, pero muchas cosas muy profundas que yo tenía en mi corazón empezaron a ser transformadas a través de tribulaciones, a través de cosas que empecé a vivir, situaciones que no me agradaron, pero me transformaron. Yo recuerdo a un hermano hace años, hace casi 22, 20 años más o menos, cuando yo recién recibí a Cristo en mi corazón. Y me dijo un día, vas a dar gracias por esto malo que has pasado, porque gracias a esto te acercaste a Dios y obtuviste la vida eterna. Sabemos que la vida eterna la obtenemos por gracia en Jesucristo, por creer en Jesús. Pero yo me acerqué a Jesús por las tribulaciones, por la angustia, por la desesperación, por el clamor, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro caminar en Cristo vamos siendo perfeccionados, ¿verdad? Vamos siendo transformados en nuestro corazón va siendo purificado, nuestra alma va siendo purificada, transformada, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra manera de pensar va siendo moldeado por el alfarero a través de circunstancias, a través de situaciones, ¿verdad? Y bien, pues qué hermoso que este pasaje en el libro de Lucas capítulo 22, verso 31, que Jesús le dice, qué hermoso Jesús, le dice, pero Simón o Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, qué interesante que después de que seas zarandeado, ven y confirma a tus hermanos, sirve a tus hermanos. Como que Jesús sabía que después de la zarandeada, Pedro iba a ser transformado en cierta parte de su corazón, iba a poder venir a servir y a confirmar a sus hermanos, ¿verdad? Vamos a regresar a un evangelio, a una palabra en segunda de Pedro. Ahora hace rato leímos primera de Pedro, ahora vamos a segunda de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 8, y vamos a leer algo muy interesante, donde el Señor, nuestro Padre, nos ha hecho participantes de su naturaleza para que seamos semejantes a Él en naturaleza. Amén. Él quiere que tengamos su carácter, que tengamos el carácter de Cristo. Él quiere transformar nuestro corazón para que tengamos un corazón conforme al de Él. ¿Te acuerdas de David? Que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Verdad? Él quiere transformarnos. Mientras estamos aquí en la tierra, Él va transformando nuestro corazón. Él va moldeándonos, ¿verdad? Para hacer, y nos va haciendo, y nos invita y nos hace partícipes de su naturaleza. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante está esta palabra. Aquí nos habla, ¿verdad?, de cosas que tenemos que estar añadiendo. Y si te fijas, son frutos del Espíritu, ¿verdad? Como nos dice por aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros poniendo en toda diligencia, por esto mismo añadid, es algo que tenemos que añadir a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Paciencia, piedad, amor, frutos del Espíritu. Qué hermoso. Dice, y no os dejaré estar ociosos ni sin fruto.
Si nosotros añadimos todo esto a nuestra vida, vamos a dar fruto. Recuerda también que en la semana vimos un estudio acerca del fruto, ¿verdad? Lo que produce, ¿verdad? Vimos también, y hemos estado enseñando también de la parábola del sembrador, de cómo cayó una semilla en cada tierra, y vimos que en 4 tierras diferentes la misma semilla se comportó de manera diferente. Pero aquella tierra que estaba ya preparada, ¿verdad? Dio fruto. En las otras 3 tierras, pedregales, espinos y junto al camino, no dio fruto, porque eran tierras que no estaban transformadas, tierras que no estaban trabajadas, tierras que solamente estaban ahí ya junto al camino. Pero la tierra que dio fruto era una tierra trabajada, una tierra que tal vez ya duró un tiempo, ¿verdad? Donde se estuvo fertilizando, donde se estuvo trabajando, y entonces cayó la semilla y dio fruto. Dios, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, ¿verdad? Ha estado trabajando en esta tierra, en tu corazón, en mi corazón, ha estado trabajando, transformando, para que cuando caiga su semilla, cuando caiga su palabra, dé fruto. Y dice su palabra que no estemos ociosos. Pero ¿qué tenemos que añadir a la virtud, paciencia, amor, dominio propio? ¿Verdad? ¿Y qué crees que produce la paciencia? Las pruebas. Dice la palabra que las pruebas producen paciencia. Y ese es un fruto del Espíritu. Amén. Añadiendo estas cosas daremos frutos. Necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo para eliminar nuestras impurezas. Para ello tenemos que morir poco a poco para mudarnos a una criatura nueva, morir a nuestra vieja naturaleza y renacer en Cristo. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a morir. Hay voluntades humanas que tenemos, ¿verdad? Que decimos, bueno, así soy y que nadie me va a cambiar. No, pues sí tenemos que cambiar. Sí tenemos que ahogar esas situaciones. ¿Recuerdas cuando fuiste bautizado, verdad? Y estás ahí representando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque mueres y resucitas juntamente con Él, ¿recuerdas? Pues todas esas situaciones que te hacen daño y hacen daño a los que te rodean, o que ofenden a Dios, todas esas cosas tienen que morir para renacer en una nueva naturaleza. La naturaleza del hombre pecaminosa, ¿verdad? Egoísta, con la que nacemos, tiene que ir muriendo, ir muriendo. Y entonces cada situación, cuando la ponemos en manos del Señor, en manos de nuestro papá, Él lo usa para nuestro bien. Por eso es que cuando leemos aquel verso bíblico muy famoso en Romanos 8:28, que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo, Señor, me va a ayudar a bien esta pandemia? Me han corrido del trabajo, me han cortado el sueldo, ahora no tengo casi ni para comer, ¿cómo que me va a ayudar para bien? Porque nosotros vemos muy corto y pensamos que nos va a ayudar para bien ahorita, para comprar más cosas, para subir de puesto, y eso no nos está ayudando para todo eso. Eso es lo natural, los ojos naturales, la carne. Pero si lo transformamos a lo espiritual y a la transformación de nuestro carácter, nuestra naturaleza humana, pasar a una naturaleza divina, como Dios nos quiere transformar y purificar nuestro corazón y nuestra alma, vamos a ver que esas situaciones que no nos agradan y esas situaciones que nos están afectando en la carne y en lo natural, nos van a ayudar para bien, para trascender y ser renovados, ¿verdad? Y que la simiente incorruptible que ha sido sembrada en nosotros dé fruto. Amén. Tú has visto personas que dices, wow, qué carácter tiene, pero no sabes cómo ha sido transformado, no sabes lo que ha vivido. ¿Y qué tal cuando nosotros empezamos a pasar por el fuego, alguna tribulación, alguna situación? Ya no sabemos para dónde voltear ni a quién echarle la culpa, ya no sabemos si es el enemigo, si Dios lo permitió, si es un castigo, y tenemos que ubicarnos. Castigo no, porque tú has creído en Jesucristo, y el castigo por tus pecados y por los míos fueron sobre la cruz, fueron sobre Jesús. La ira de Dios cuando Jesús muere en la cruz fue sobre él. ¿Verdad? La paga del pecado la pagó Jesucristo, ¿verdad? El castigo por nuestra paz fue sobre Jesús, entonces pues no es un castigo. Entonces, ¿qué es, Señor? ¿Acaso hice algo mal? ¿En qué me equivoqué? Y dice, no, te estoy transformando porque te amo, te disciplino, pero no porque te hayas portado mal. La disciplina tiene que ver mucho también para transformarte. Porque a veces cuando dice que Dios al que ama disciplina, decimos, ay, yo disciplina al que se porta mal. No, aunque no te portes mal, lo que quiere es discipularte. La palabra discipular viene de disciplina. Disciplina es, llegas a un instituto, llegas a un lugar donde hay ciertos hábitos, cierta forma de llevar las cosas y te disciplinan.
No quiere decir disciplina, golpe, no quiere decir disciplina solamente situaciones adversas o difíciles. Disciplina es que te dicen, bueno, aquí las cosas son así, mira. Dice la palabra que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pusieres por obra, entonces vendrán todas estas bendiciones. Ah, ok, entonces yo me estoy disciplinando a que si practico la palabra de Dios, van a venir ciertas bendiciones. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. Pero dice también que si yo no aplico su palabra, ¿verdad? Entonces pues viene lo contrario. Si yo creo en Jesús, soy salvo. Y si no creo, no soy salvo. Entonces yo me disciplino, ¿verdad? Y me ubico y yo creo en Jesús porque yo quiero vivir una eternidad con mi Padre eterno. Amén. Bien, pero vamos a continuar porque ya casi tenemos que terminar. Entonces, para ello tenemos que morir, decíamos, poco a poco, ¿verdad? Y mudarnos a una criatura nueva. En Primera de Pedro, recuerda que estamos estudiando a Pedro, hoy estamos viendo el carácter de Pedro, cómo fue transformado, y es un gran ejemplo en la palabra de Dios de una persona que fue transformado, ¿verdad? A través de muchos procesos, a través de la presencia de nuestro Padre, a través de la presencia de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de las enseñanzas de Jesús y a través del fuego que fue pasado. Dice Primera de Pedro capítulo 1, hace un momento, leímos capítulo 1, verso 22 y 23. Bien, ahora vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 7. Escucha muy bien, Primera de Pedro capítulo 1, verso del 3 al 7. ¿Ya estás ahí? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? Nuestra fe. ¿Cómo Dios podría, o nuestro Padre, nuestro Creador, podría probar nuestra fe? ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Es algo que esperas que suceda. Tal vez estés esperando, yo no sé qué estás esperando, si estás esperando una sanidad, estás esperando una restauración, estás esperando la transformación de algún familiar, estás esperando una economía, estás esperando yo no sé cuántas cosas. Pero bueno, lo que estés esperando requiere fe. Entonces esa fe, Dios puso una porción de fe en tu vida, tiene que ser ejercitada, ¿verdad? Y entonces cada vez vamos pasando algunas situaciones, sé que varios de nosotros hemos pasado situaciones que hemos puesto fe, hemos creído y hemos obtenido el resultado de esa fe, ¿verdad? Y han sucedido varias cosas por la fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios se mueve por nuestra fe. No lo convencemos, ¿verdad? No lo manipulamos, no lo forzamos, sino que la fe es lo que mueve a Dios. Y los principios de la palabra de Dios, todo tiene que ver con la fe. Entonces dice aquí que esa fe va a ser probada en el fuego. Y el fuego es algo que a nadie le gusta, es como que incomoda. Yo recordaría, si me llaman de qué va a ser pasada por el fuego, se me viene a la mente un horno y se me viene a la mente los amigos de Daniel. Bueno, ellos tuvieron una fe impresionante en Dios, en el Creador, ¿verdad? Y entonces ellos no se querían postrar, no querían hacer el culto que el rey Nabucodonosor quería que hicieran. Y entonces, pues fue pasada esa fe por el fuego. Ellos tenían una fe cuando entraron al horno y aún así entraron y esa fe aumentó tanto, ¿verdad? En el fuego que ni se quemaron, ¿verdad? Entonces nosotros somos pasados por el fuego y a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que estamos viviendo, nuestra fe aumenta, creemos y eso que vivimos no nos va a afectar, más bien nos va a hacer crecer. Amén. Entonces, qué interesante que es Pedro, el apóstol Pedro, aquel hombre que fue transformado en su carácter de una manera extrema,
Porque no vemos a un Mateo siendo tan transformado, que antes se llamaba Leví, era un recaudador de impuestos, fue transformado de ser un pecador, ahora una persona que compartía el Evangelio. Esa hubo una transformación. Pero en carácter, pues no vemos una gran transformación. Lucas, pues vemos ahí un médico, ¿verdad? Que también no se habla mucho de su transformación. Pero en Pedro sí vemos que se habla mucho de su transformación. Nosotros necesitamos ser transformados de la naturaleza humana, de la naturaleza natural que llevamos, a una naturaleza divina. La naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que dice la palabra que Él nos comparte, ¿verdad? Que Él quiere que tomemos, que seamos transformados, que a pesar que vivimos en esta tierra, no nos comportemos, ¿verdad?, con la naturaleza de esta tierra, sino que nos comportemos viviendo en esta tierra con la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a continuar. El apóstol Pedro fue pasado por el fuego varias veces para hacer quemada su naturaleza y así ser transformado. Cuando nuestra naturaleza humana es pasada por el fuego, va muriendo y así deja, ¿verdad?, paso a la naturaleza del Padre. Nuestra naturaleza humana va muriendo, el egoísmo, la soberbia, porque muchas personas, ¿verdad?, piensan que si no transan, no avanzan. Esa es una naturaleza humana, naturaleza que viene del hombre. Aquellos que piensan que siendo egoístas, soberbios, van a ser alguien en la vida, ¿verdad?, creyéndose mucho. Pero aquel que es humilde, ¿verdad?, es al que Dios exalta y levanta. Esa es la naturaleza divina. Cuando crees que en la humildad viene la exaltación, cuando crees que en el perdón viene la sanidad, cuando crees que el mal se vence haciendo el bien, ¿verdad? En la naturaleza humana, el mal se vence con más mal, violencia con violencia, pero en la naturaleza divina, el mal se vence con el bien. ¿Te fijas? Esa transformación, pero Dios quiere que salga del corazón, del buen tesoro de tu corazón, que cuando viene una situación contraria a ti, reacciones conforme a la naturaleza de Él y no la naturaleza del mundo. ¿Qué pasa cuando viene algo contra ti, alguien se te atraviesa en la calle, cuando alguien hace algo diferente a lo que tú esperas que haga? Reacciona algo en tu corazón, y lo que debe de salir de nuestro corazón es una reacción conforme a la naturaleza del Padre, no una reacción conforme a la naturaleza del hombre. Y en esa transformación estamos, hermano. Yo no vengo a hablarte que somos pasados por el fuego porque Dios nos disciplina y Él es un Dios castigador. No, 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 no. No, 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 yo no te digo nada de eso. El castigo de nosotros, el que merecíamos, ya fue pagado en la cruz. Nada de castigo. Pero sí consecuencia en ocasiones que no obedecemos algo, pero también situaciones que Dios permite. Hay personas que me decían, ¿cómo es posible? Dios permitió eso. Sí, muchas cosas permitidas, ¿verdad?, para el fortalecimiento de nuestro carácter, de nuestra vida. Cuando somos presionados por las circunstancias y tribulaciones, es cuando manifestamos quiénes somos en verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos amigos misioneros. Hace poco, con esta pandemia, 2 de ellos que conocimos personalmente su trabajo, ¿verdad? 2 misioneros salieron infectados con el COVID-19. Salieron infectados, entonces, ¿qué onda con eso? Si yo vi cómo trabajan para el Señor, yo vi cómo han entregado su vida para transformar y ayudar a transformar la vida de otros, como para estar llevando el Evangelio puerta a puerta, llevar el Evangelio a otras naciones que ni siquiera es su nación, una nación extranjera, están arriesgando su vida, han entregado su vida y de repente son infectados. ¿Y qué te viene a la mente? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Harían algún pecado que les vino eso? Para nada. Porque nuestros pecados son pagados por Jesús y ellos son creyentes. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo le oraba al Señor, no como para pedirle una explicación, porque Él no tiene que darme ninguna explicación, pero yo meditaba y oramos porque se pusieron graves. Uno de ellos se infectó los pulmones, ¿verdad? Y estaba grave, joven, con varios hijos y un gran ministerio. Y le decíamos, Señor, ¿qué onda si él muere? ¿Qué está pasando? Está sufriendo él y su familia. Y oramos, estábamos orando. Y una vez amanecí con un pensamiento en mi corazón. Yo no sé si Dios me lo puso en mi corazón o solo es un pensamiento que me llegó por lo que estoy orando. Y yo podía ver que esos guerreros, esos misioneros,
saliendo de este virus, saliendo de esta situación, iban a levantarse fortalecidos, más equipados, transformados por lo que Dios quiere hacer con ellos, ¿verdad? Estaba equipándolos porque decía, wow, ellos van a ser inmunes a esto. ¿Quién sabe cuántos lugares han pasado? Si han estado en África, en India, en muchos lugares, ¿verdad? De extremos, viviendo, yendo a orar por personas con diferentes enfermedades y virus y situaciones y han sido inmunes a muchas cosas, a muchas enfermedades y han salido adelante. Y ahora esta situación que les viene, lo que sentí es que los estaba fortaleciendo, estaban en el fuego. Su fe no decayó, así como cuando Jesús le dijo a Pedro o a Simón, voy a orar para que tu fe no caiga, no decaiga, no falte. Entonces yo veía a Jesús que permitió que fueran contagiados, pero él estaba orando por ellos, intercediendo por ellos para que su fe de ellos no faltara. ¿Y qué va a ocurrir cuando ellos ya están saliendo? Uno de ellos ya está en casa, lo dieron de alta, solo están cuidados. El otro ya lo pasaron de una etapa peligrosa o intensiva a una etapa de menos cuidado. Me encantó porque cuando salió de una etapa a otra, mira, se me enchina la piel de ver ese video, cómo le aplauden, cómo lo celebran todos los enfermeros y médicos de esa clínica. Y pude ver cómo el corazón de ese hombre mientras estuvo ahí enfermo, pude ver cómo se ganó a la gente con su corazón. Porque yo decía, yo creo que les mostró el corazón del Padre. Este hermano, mientras estuvo enfermo en ese hospital, les estuvo mostrando el corazón del Padre y se ve cómo lo amaron en esos, no sé si una semana o 10 días que estuvo internado en esa sección. Cuando pasó a la otra sección, lo despidieron con mucho amor, parecía que era su cumpleaños, lo celebraron con un gozo y un gusto y uno de los médicos estaba grabando todo eso y él iba con la sonrisa. Lo sacaron de ahí con una sonrisa, hermano. Estaba en el fuego saliendo de un horno para pasar otro. Iba sonriendo. Yo creo que iba viendo al Padre, iba viendo a nuestro Señor Jesucristo. Digo, wow, qué pruebas tan difíciles, pero qué guerreros hay. Yo creo que saliendo esos dos guerreros de esa situación, ¿verdad? Van a ser grandes cosas, proezas para el Señor. Amén. Wow. Tenemos otro amigo que, ya casi termino con esto, tenemos otro amigo misionero que estuvo trabajando en Turquía. Wow. Nos ha platicado su testimonio, nos ha platicado todo lo que ha vivido y lo que vivió, persecución, situaciones, ya lo iban a meter a la cárcel. Él se fue cuando su hijo era un bebé, su esposa y él fueron a Turquía y decidieron entregar parte de su vida para llevar el evangelio a los no alcanzados, a personas que pues nadie les está llevando el evangelio, ni esperanzas de que puedan conocer de Cristo. Entonces ellos fueron para allá y platicando con ellos, viendo todo el trabajo, estuvieron trabajando la tierra, todo lo que hicieron, toda la tribulación. Y yo decía, wow, ¿por qué pasan todas esas situaciones tan complicadas? Pero yo veo en ellos la naturaleza de Dios. Seres humanos como tú y yo, imperfectos, con imperfecciones, pero puedo ver la naturaleza en su carácter. Puedo ver la transformación que cuando ellos se fueron a Turquía, cuando ellos regresan, son otros. Cada proceso que vivimos en la vida, esta pandemia, si has sido pasado por el fuego, si has sido atribulado, eres otro. Cuando pones todo en manos del Señor, cuando pones todo en manos del Padre, cuando le pides al Espíritu Santo que te ayude, ¿verdad? Bien, recuerda que los diamantes, ¿verdad? Eran un trozo de carbono que fueron procesados por temperatura y tiempo. Temperatura y tiempo fueron transformados los diamantes. ¿Qué tal de las perlas? Entra un granito de arena, una ostra, ¿verdad? Por ahí,
y se va procesando. Ahí hay una situación, ¿verdad? Y se está procesando, se hace una perla. Nosotros estamos siendo procesados. Y Dios quiere hacernos una perla o un diamante, algo precioso en sus manos. Pero a veces empezamos a renegar, empezamos a echar la culpa, empezamos a discutir y a tener tantas cosas. Hay por ahí personas que es que este virus es inventado o no inventado. Yo no sé si inventado o no inventado, pero lo estamos viviendo. Yo conozco personas que han sido contagiadas. ¿Es real? Dice, no, es que ya había eso. Pues si había o no, pues no lo habíamos visto manifestarse de esta manera. No, es que hay gente que hay más muertes por otras causas. Sí, pero estamos siendo procesados. Lo que tenemos que entender es que estamos siendo procesados y tenemos que tener una actitud correcta para que cuando salgamos de esta cuarentena y de este proceso, salgamos con una naturaleza diferente, la naturaleza de Dios, porque pusimos en sus manos nuestra vida, nuestra fe y todo lo que somos en Él, ¿verdad? Y muchos de nosotros no solo hemos vivido y estamos viviendo procesos con lo del virus, estamos viviendo procesos con otras circunstancias que nos han pasado, muchas otras circunstancias. Y sabemos que todo eso vamos a salir librados vamos a salir transformados y vamos a dar fruto para el Señor. Amén. Bien. Ya para terminar, regularmente oramos y oramos y oramos y oramos para ser librados de los procesos y las pruebas. Y oramos y oramos y oramos para ser librados de las circunstancias. Pero yo te invito hoy, ¿verdad?, a que oremos y estemos orando para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, que se cumpla el propósito de lo que estamos viviendo. Yo creo en un Dios soberano, en un Padre creador de todas las cosas, de todos los planetas, galaxias y de esta Tierra. Y yo creo que nada se le ha salido de control. Han pasado cosas que no nos han gustado, e inclusive que nos están afectando a corto plazo. Pero yo sé que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué no oramos, ¿verdad?, para que se cumpla su propósito por el cual Él ha permitido esta situación? No quiero ser repetitivo, pero recuerda, yo no estoy diciendo que Él lo mandó, ¿verdad?, como un castigo, como una situación en contra del ser humano, no, porque el castigo a nosotros fue sobre Jesús, y perdón que lo repita tanto, pero ese es el Evangelio. La buena noticia es que el castigo que tú merecías, yo merecía, fue sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, más bien es algo que el Señor, nuestro Padre Eterno, ha permitido, ¿verdad?, porque quiere transformar nuestra vida, ¿verdad? Y lo está haciendo. Yo estoy viendo algunas personas que están siendo transformadas con esta situación. ¿Por qué no oramos para que esta situación traiga fruto? Yo sé que muchos hablan, bueno, esto va a traer un problema social, un problema económico impactante, pero qué lástima sería que traiga el problema como lo hablan y no haya fruto. Bueno, aunque haya un problema, pero que haya fruto eterno. ¿Qué te parece? Aunque estamos viviendo esta pandemia y esta situación que a nadie le agrada y que nos está afectando a todos, pero que al salir de esto hay fruto de Dios, fruto del Espíritu, que salgamos más pacientes, con amor de Dios, ¿verdad? Con dominio propio, con templanza, con una fe aumentada, que salgamos con los frutos del Espíritu de esta pandemia y de esta situación. Yo te animo a que oremos para terminar. Vamos a orar, ¿verdad?, para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias porque cada situación que ponemos en tus manos, sabemos, Señor, que tú la usas para el bien nuestro. Como dije hace un momento, muchas situaciones que vivimos, pensamos, ¿y cómo es que nos va a ayudar para bien esta situación que yo vivo? ¿Cómo es que me va a ayudar? No lo entendemos porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tus pensamientos son más altos que los nuestros, son diferentes.
y por lo tanto no comprendemos cómo es que nos va a ayudar ciertas circunstancias. Pero gracias que a la luz de tu palabra podemos entender que estamos siendo transformados, que estamos siendo moldeados, ¿verdad? Y que podemos sacar fruto y dar fruto de esta situación. Gracias, Padre eterno, porque tu presencia está con nosotros, porque sabemos que tú nos llevas de la mano. Y Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Es lámpara a nuestros pies. En esta situación, en este tiempo de tal vez un poco de oscuridad, tu palabra es lámpara a nuestros pies. Es lumbrera a nuestro camino. Gracias por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús.